Vamos a anotar un catálogo de artículos relacionados con el tema, ¿de acuerdo? Sí. Y una vez que anotemos ese catálogo, le vamos a dar lectura a cada uno de ellos, si están de acuerdo. El primero es artículo 20, apartado A, fracción 9 de la Constitución. Apartado. Enseguida, Sí. el 97, párrafo 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, 101, párrafo 1, 263, 264, 344, párrafo 1, 346, 357, 385 y 402. El primero que dijo es el 20 de la artículo 20, ¿qué? ¿Párrafo qué? Apartado A, Ah, fracción 9 de la fracción. Constitución. Gracias. Bueno, ustedes habrán de recordar, antes de darle lectura a estos artículos, que seguramente les compartí un catálogo, este, de 57 derechos humanos que hay en la Constitución. Sí cuentan con dicho catálogo, ¿verdad? Se los voy a compartir aquí. Se los acabo de mandar al grupo, este catálogo. Entonces, ahí tenemos 57 derechos humanos que vienen en la Constitución. Oiga, maestro Saucedo, pero ¿qué tiene que ver el catálogo de 10 artículos que nos dio con los derechos humanos? Ah, porque el tema de hoy es acto y dato de prueba ilícitos. Y luego, ah, son ilícitos cuando violan derechos humanos. Y si violan derechos humanos, procede la nulidad. ¿Me expliqué? ¿Y eso en qué me beneficia como defensor? Ah, pues que vas a tumbar el acto o el dato de prueba y con base en la teoría del fruto del árbol envenenado como un acto reflejo, pues vas a tumbar también todo lo demás. Entonces, en ese catálogo tenemos derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud, prohibición de servidumbre, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, principio de legalidad, principio de retroactividad o irretroactividad, derecho a la indemnización o reparación, protección de la honra, protección a la dignidad humana, libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión, derecho de petición, derecho de reunión o de libertad de asociación, protección a la familia, derecho al nombre, derechos del niño y de su interés superior, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad privada, derecho a la libre circulación, derecho a la residencia, derechos políticos, derecho de las comunidades indígenas, igualdad ante la ley, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva. Ahora, de los derechos que se relacionan con la materia penal, tenemos derecho a la presunción de inocencia, derecho al debido proceso legal, derecho a no ser sometido a detenciones arbitrarias,
derecho a conocer las razones de la detención, derecho a ser informado de sus derechos, derecho a comunicarse con alguien, derecho a ser mantenido en un lugar de detención reconocido, derecho a condiciones dignas de detención, derecho a la integridad personal, derecho a la igualdad ante la ley y ante los tribunales, derecho a un juez natural independiente e imparcial, derecho a no declarar o guardar silencio, derecho a la defensa técnica, derecho a comunicarse con su defensor en confidencialidad, derecho a ser presentado a un tribunal o a un juez sin demora, derecho a la privacidad y a la intimidad, derecho a conocer los cargos que se le imputan a la persona, derecho a ser juzgado sin dilaciones o ser puesto en libertad, derecho a enfrentar el juicio en libertad, derecho a que no se admitan pruebas ilícitas en el juicio, derecho a la irretroactividad de la ley, derecho a un intérprete con conocimiento de lengua y cultura, derecho de plenitud probatoria, derecho al auxilio probatorio, derecho a que un juez explique la sentencia en audiencia pública, derecho a un recurso efectivo y derecho a la asistencia consular. Ese es un catálogo de 57 derechos humanos que les compartí ahí en el grupo. Ahora vámonos al listado de los artículos que tienen que ver con todo lo anterior. ¿De acuerdo? El artículo 20, apartado A, fracción 9 de la Constitución dice que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. En el Código Nacional de Procedimientos Penales se retoma el tema y en el artículo 97, párrafo 1 dice acto 1 por violación de derechos humanos. El 101, párrafo 1 habla de la declaratoria de nulidad. El 263 dice que los datos y pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente. El 264 habla de la nulidad de la prueba ilícita obtenidas con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. El 344, párrafo 1, deducir cualquier incidencia que considere relevante, esto es en audiencia intermedia. 346, exclusión de medios de prueba para la audiencia de debate en audiencia intermedia por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. 357, la prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medios de actos violentos de derechos fundamentales. 385, esta obtención se haya vulnerado derechos fundamentales, eso es en juicio. Y el 402 es en juicio oral, tema de valoración, medios de prueba obtenidos lícitamente en juicio. ¿Sí? ¿Cómo aterrizamos lo anterior en un caso concreto? ¿Cómo? Bueno, ya cuando tenemos conocimiento de los derechos humanos, tenemos conocimiento de esas disposiciones legales, pues vamos a establecer en nuestra carpeta de investigación si existe alguna violación de los derechos humanos para proceder a solicitar su nulidad de conformidad con los artículos que les acabo de mencionar. Maestro, ¿y a partir de qué etapa usted puede solicitar la nulidad? Dice el código que en cualquier momento. Pero si ustedes acuden ante un juez para pedir la nulidad, lo que va a verificar el juez es que se encuentre en, se encuentre en un proceso penal. Y cuando estamos en presencia de un proceso penal, ¿cuándo? Cuando estamos en presencia de un proceso penal. El artículo 211 habla de las etapas del procedimiento penal. Este, dice capítulo único, etapas del procedimiento, del título 2, procedimiento ordinario. Y dice fracción 1, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas. Fracción 1,
La de investigación, que comprende las siguientes fases. Inciso A, investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. Inciso B, investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Luego dice 2 romano, la intermedia de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Y 3 romano, la de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. Señala aquí que la investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión y que el ejercicio de la acción inicial, el ejercicio de la acción inicia, perdón, con la solicitud de citatorio a audiencia inicial. Puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. Y quise llegar a este último renglón del 211. El proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia. Entonces, si ustedes acuden ante un juez para pedir la nulidad de un acto o dato de prueba en un asunto que no sea judicializado, pues el juez les va a decir que no va a poder pronunciarse, porque todavía no estamos en el proceso. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, control de detención o formulación de imputación. Ahí empieza la audiencia inicial. En cambio, si en un control de detención o en una audiencia inicial, donde ustedes se percaten que hay una violación a derechos humanos, podrán reclamar entonces la nulidad de ese acto o dato de prueba. De lo contrario, no se va a poder solicitar esa nulidad. Se tendrán que esperar hasta que se judicialice la carpeta. No sé si me están escuchando. Sí, Sí, Bueno, pues están muy calladitos. sí, maestro, gracias. Stephanie, Lulu, Luli, Daniela, Viera, José, Catherine, Wendy. Yo aprendí en el doctorado cuando un juez federal decía, por ejemplo, ¿no? Ariana, ¿tú qué opinas? Porque aunque tengan todos apagadas sus cámaras, este profesor se daba cuenta si estaban en clase del doctorado o si estaban poniendo atención porque les preguntaba por el nombre, Dana Elizabeth, ¿no? Y entonces el alumno del doctorado, mis compañeros, pues tenían que contestar. No, no, sí, profesor, y estamos de acuerdo, lo que sea, ¿no? Porque hay una excusa perfecta para no prender las cámaras. La primera es de que tienen mejor recepción, porque ya me la sé. Pero yo comprendo porque a veces están en su camita, acostados, están en la cocina, haciendo la cena y están poniendo atención en la clase, pero al mismo tiempo a veces están haciendo otra actividad o están comiendo lo que sea, ¿no? Además son cursos que se accede con una inversión. Pues sería absurdo que cubran una inversión y que te conecten y que se retiren de la clase, ¿no? Pues yo llevo 3 semanas con esta tos, aunque ya estoy saliendo 20 días. Es increíble, impresionante. Vamos a continuar con su código porque quiero comentar lo siguiente. Denme un segundo. Quiero que nos remitamos al 261, ¿sí?
Y no quiero dejar pasar y ofrecerles una disculpa por el tema de la cámara de mi iPad, que me perdimos ahí como 10 minutos. Quiero ofrecerles una disculpa. Quería yo darles la clase desde el iPad, porque así tengo todo el panorama de los asistentes. En cambio, en mi teléfono como que cambia la cosa, ¿no? Pero bueno, quiero que se fijen en el artículo 261. Habla de datos de prueba, medios de prueba y pruebas. Señala este artículo que el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. El otro día veía una cápsula del doctor Malagón que decía que no te puede aceptar datos de prueba en el control de detención, porque tú como defensor no vas a tratar de establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, porque así está la definición del dato de prueba. Aunque en la práctica yo he visto que todos ofrecemos datos de prueba en el Ministerio Público, pasando por alto esta definición estricta del Código Nacional de Procedimientos Penales que refiere que ese dato es para establecer la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Y si el doctor Malagón me dice, maestro, no le puedo aceptar datos de prueba, entonces yo le diría, pues vamos a mencionarle o vamos a referirnos a lo que yo quiero presentar como acto de investigación o lo que sea, porque quiero darle cuenta a usted de ese dato de prueba. Señala el 261 que los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas en cada uno de ellos. Dice, los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Qué bueno que en la práctica pues no tenemos que estar razonando filosóficamente esas definiciones, ¿no? Y se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogado bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Entonces, de acuerdo al código, son pruebas hasta juicio. ¿Sí? Ahora, maestro, ¿por qué el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción? Por ejemplo, una entrevista, no una empleada doméstica que se fijó cuando llegaron los malhechores y le dispararon al propietario del lugar. ¿La entrevista es el dato de prueba? ¿O es la referencia al contenido específico de esa entrevista? ¿A qué se refiere, maestro? Miren ustedes. Si esta empleada doméstica empieza diciendo que fue contratada hace 15 años, que sabía que su jefe le iba al equipo de fútbol en la América, y esas cuestiones no nos interesan, aunque ella la refiere en su entrevista. Y cuando agregan, siendo el caso que el lunes 7 de julio de 2025 a las 8 de la noche ingresaron unas personas con estas características, ese es el dato de prueba. Ahora, si ustedes están en una audiencia inicial y tienen dictámenes periciales, entrevistas,
documentos, fotografías o videos, pero que no tienen a las personas que lo emitieron. Entonces, lo primero que tienen que hacer es incorporar todo eso a la carpeta de investigación en cualquier momento, antes de la audiencia, en la audiencia o en la ampliación del plazo constitucional. ¿Sí? Hay a veces que el MP dice, ay, no, yo no te puedo decir, yo te estoy corriendo traslado, te estoy descubriendo. Entonces, cuando llegan con el juez, su señoría, le voy a dar cuenta a través de la verbalización de los siguientes datos de prueba que ya están en la carpeta. No es que yo los esté incorporando ahorita frente a usted, porque el MP va a decir que le estoy dando lectura. No, yo le estoy dando cuenta a usted a través de la verbalización, como el MP le hizo cuando solicitó cuando, ah, cabrón, no sé qué está sonando. El otro día tenía, y aún así estaba sonando. Pero bueno, este, así como el Ministerio Público le da cuenta al juez de los datos cuando solicita la vinculación, y con la entrevista del policía, y con la entrevista del otro policía, y con la entrevista de la víctima, y con la entrevista de un testigo, etcétera, ustedes también pueden eh, darle cuenta al juez de todo lo que ustedes tengan a través de la verbalización, como dato de prueba. Y entonces, ¿qué es un medio de prueba? Porque ya no lo entendí, maestro. Bueno, el medio de prueba va a ser todo eso, pero si lo desahogas ante el juez en la audiencia inicial, te traes a tu perito, te traes a tu testigo, etcétera, ¿no? Entonces, si se desahoga ahí enfrente, como en las series de televisión, como en juicio, pues entonces eso es un medio de prueba. Y ya quedamos que la prueba es allá en juicio. O sea, ese no tiene problema. Regresando al acto o dato de prueba ilícito, generalmente podrá y será acreditado con lo que está en la propia carpeta, ¿no? Porque con lo que está en la propia carpeta, al juez se le va a facilitar hacer una declaratoria de nulidad. Maestro, ¿nos puede poner un ejemplo? Sí, el otro día les estaba diciendo que me encontraba en Zumpango a las 8 de la mañana cuando recibí la llamada de un amigo, colega, una alianza estratégica para trasladarme a Guanajuato. Hice 4 horas normal, Querétaro, Celaya, Guanajuato, etcétera. Y cuando llegué al Centro de Justicia Penal Federal de Guanajuato, me dio la carpeta de investigación y en 15 minutos encontré la solución al caso. Muy sencillo. En el acta circunstanciada de cateo no había testigos. Entonces empieza la audiencia, el MP federal solicita que se califique de legal, maestro Saucedo, defensor. A ver, señoría, la Constitución señala que en la práctica del cateo deberán designarse 2 testigos. El juez que le autoriza el cateo le dijo al MP que en la diligencia señalara 2 testigos. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que deben designarse 2 testigos. Entonces, el MP
hizo caso omiso a lo que dice la Constitución, a lo que le dijo el juez que le obsequió el cateo y a lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ese acto, el cateo, es ilícito al violar derechos humanos, de legalidad, del derecho a la intimidad, inviolabilidad del domicilio, porque no se practicó conforme lo establece el código. Porque si ustedes piden a su compañero, a su pasante, a su secretaria, a su amigo, que les traiga una torta de jamón, pues entonces debe de venir con un bolillo, con una telera y con jamón. Claro que va a tener mayonesa, a lo mejor queso, o jitomate, aguacate o tal vez lechuga, pero el ingrediente principal es el jamón. Y eso lo aprendí de Pigmenio Mendieta. Ese ejemplo lo ponía él hace muchos años. Pero si no viene jamón, pues entonces no es torta de jamón. O si les trae el asistente un cuernito con queso amarillo, pues tampoco es torta de jamón, es un croissant o es un cuernito. Y lo mismo pasa en los cateos, porque en realidad, su señoría, no hubo un cateo, porque al no establecerse de acuerdo al código, y con el ejemplo de la torta de jamón, pues entonces hubo una incursión ilegal, un abuso de autoridad, un allanamiento, un cantonazo o lo que sea, menos un cateo. ¿Por qué? Porque en el cateo se requiere la presencia de dos testigos. Aquí no hubo testigos, pues entonces no es cateo, es otra cosa. Pero cateo no es, siendo un poco exagerados o estrictos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un cateo sin las formalidades, pero si no tiene las formalidades, pues entonces no es cateo. Como quiera que sea, hubo violación a derechos humanos y ese cateo es ilícito y procede su nulidad. Y como un acto reflejo, con base en la teoría del fruto del árbol envenenado, porque esta surge aquí, en el artículo 20, apartado fracción 9, pues de todo lo demás. Si el cateo es ilícito, entonces ustedes tumban el narcótico, el huachicol, las armas que se hayan encontrado. Libertad. Entonces, es muy importante que se aprendan este catálogo de los derechos humanos. Y es muy importante que se aprendan este listado de dónde vienen las disposiciones relacionadas con la nulidad. O sea, para que sea nulo debe de haber violación a derechos humanos, entonces tienen que aprender eso. Y luego se tienen que aprender estas disposiciones para fundar su petición, ¿no? Y básicamente, anoten ahí, Stephanie, José, Catherine, Elizabeth, Dana, Mariana, el artículo 97, párrafo 1 y 101. Y yo me acuerdo que hace como 6 años, en un asunto federal, mandé 2 compañeros para pedir la nulidad y le dijo la jueza, sí hubo violación de derechos humanos, pero tenías 2 días para reclamarla. Entonces yo les dije a mis compañeros, no, porque esos 2 días, según la jueza, son del 98, no del 97, párrafo 1. Esos 98 son violaciones formales, que no te hicieron saber tus derechos, pero que se subsanan cuando te hacen saber tus derechos y vale el gorro. Ni siquiera son útiles, esa nulidad relativa. Se requiere una nulidad absoluta del 97, párrafo primero. Y en ese asunto, nos vamos a la intermedia, yo ya había contestado la acusación. ¿Se contesta la acusación, maestro? Bueno, mi amigo Eric Rauda dice que no, y tiene razón, porque el Código Nacional en ninguna parte dice contestación a la acusación, en ninguna parte. Pero cuando vence la investigación complementaria, el MP tendrá que presentar su acusación y te van a fijar una audiencia intermedia. En el artículo 344 dice desarrollo de la audiencia. Al inicio de la audiencia, el Ministerio Público
realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima ofendido y el acusado, por sí o por conducto de su defensor. ¿Qué hace usted, maestro Saucedo? Yo contesto la acusación para anticipar esas exposiciones, ¿no? Y entonces yo sí contesto la acusación, aunque la palabra acusación no venga en el Código Nacional. Entonces, presento un escrito al juez contestando la acusación y ofreciendo los medios de prueba. Y un escrito muy parecido al MP contestando la acusación, descubriendo los medios de prueba. ¿Cómo está eso, maestro? Tengo dictámenes, entrevistas, fotografías, documentos, etcétera, pues le corro traslado. Porque si no ofrezco y no descubro, va a llegar la audiencia intermedia y entonces no me los van a admitir. Oiga, pero ahí en el 340 señala que podrá usted hacer eso. Dice, dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima o ofendido, el acusado o su defensor mediante escrito dirigido al juez de control podrán, fracción 2, ofrecer los medios de prueba. Es optativo, maestro, porque ahí dice que podrá. Sí, como optativo es que acudas a misa a las 12 horas del mediodía del domingo. Pero si tú llegas a la 1, porque es optativo, pues ya no vas a encontrar a la misa porque ya acabó. ¿No? Es optativo, probablemente él podrá, pero hay que respetar un término, porque si no respetas ese término, pues ya se acabó la misa. Entonces, cuando tú llegas a la audiencia y dices, ahorita ofrezco y ahorita descubro, no, papá, es que el código dice que podrá, pero en un término, no ahorita. Centro de Justicia Penal Federal te va a mandar directo a la fregada ipso facto. Y lo mismo los juzgados de Quintana Roo, de Jalisco, los de la Ciudad de México. En el Estado de México son un poquito más flexibles en ese tema. Pero tú, para evitarte problemas, contestas tu acusación con un escrito al juez para ofrecer los medios de prueba y otro al MP para descubrirlos. Porque si el juez se percata en la audiencia intermedia que no los ofreciste, no te los va a admitir. Y si el MP dice que no se los descubriste, pues tampoco te los va a admitir. Un juez federal, acá en el reclusorio norte, le dijo al MP, el defensor podrá ofrecer incluso medios de prueba hasta la audiencia intermedia. Y entonces él va más allá de lo que dice el código y de lo que les estoy diciendo yo, porque ese juez sí les va a admitir medios de prueba, aunque no los hayan ofrecido en término o no los hayan descubierto. Pero tengan mucho cuidado, porque si se encuentran a un defensor, va a invocar el 346 para que ustedes lo invoquen, fracción 4, que dice, exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate. Fracción 4, por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. Y muchos jueces interpretan esta fracción 4 cuando no hubo descubrimiento. ¿Sí? Entonces, quítense de problemas, contesten su acusación al juez y al Ministerio Público. Al juez ofreciendo los medios y al Ministerio Público descubriéndolos. No tienen la obligación de mencionar los puntos sobre los que van a declarar sus testigos. Denme un segundo. Vean, 335, último párrafo. Si el Ministerio Público o en su caso la víctima u ofendido ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos,
Deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. ¿Qué dice ahí? El Ministerio Público, la víctima ofendida. Entonces, no es una obligación del imputado o su defensor señalar los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. Pero se van a topar con un juez que les diga, dame tu teoría del caso o dime estos puntos. Y ustedes van a tener que acceder bajo el deber de lealtad. ¿Por qué? Porque de esa manera van a poder acreditar la pertinencia de sus pruebas y eso sí es un requisito para que se las admitan, la pertinencia, ¿sí? Porque al contrario censo, inciso B de la fracción 1 del 346 dice, exclusión de medios de prueba cuando resulten impertinentes. Si ustedes establecen al juez su teoría del caso y los puntos sobre los cuales van a declarar su testigo, entonces están ahí mencionando la pertinencia y se les va a facilitar la admisión de sus pruebas. Porque si van a traer al hijo del chofer, de la víctima, un diputado, pero que no estuvo en el hecho, que no sabe nada, que lo único que sabe es que su papá es chofer del diputado, pues eso que nos interesa. Entonces, esa testimonial del hijo del chofer, que no sabe nada y que no está aportando nada, pues es impertinente, que nos importa. Y si ustedes van a querer traer a la hija del chofer para que declare que el diputado le iba a la América, pues eso tampoco es pertinente porque no nos interesa a qué equipo de fútbol le va o le iba la víctima. Bueno, esta palabra de pertinencia la van a encontrar en la Constitución, pero cuando están en la investigación desformalizada o en la investigación complementaria y requieren auxilio ministerial, en términos del artículo 129 y 216, el Ministerio Público les va a exigir que sean esos datos útiles, idóneos y conducentes. Y entonces el código le aumenta 3 vocablos, porque la Constitución dice pertinentes, pero el código le agrega útiles, conducentes e idóneos. Van a tener que ser sus datos útiles, conducentes e idóneos cuando van a pedir auxilio ministerial al Ministerio Público. Por ejemplo, que quiere un oficio, que la policía practique una inspección, etcétera. Entonces, él les va a pedir que sean pertinentes, útiles, conducentes e idóneos. Y van a tener que hacerlo porque si no, el MP no les va a brindar ese auxilio y van a tener que acudir al juez en una audiencia de control judicial contra omisiones del Ministerio Público. Sin embargo, si ustedes tienen un cúmulo de datos de prueba que a lo mejor no son idóneos ni conducentes, pero que son de ustedes y lo quieren presentar a la carpeta de investigación, el MP no les va a poder decir, oye, esto no es idóneo, no me interesa, yo te estoy corriendo traslado, lo estoy descubriendo, simplemente. Si no es idóneo, no es útil o no es conducente, lo vas a hacer valer en la audiencia intermedia, pero no me los vas a rechazar ahorita. ¿Sí me expliqué? Va a tener que llegar a la audiencia intermedia, donde si tú ofreces algo que no es pertinente, entonces el MP va a pedir que no se te admita. Y no te la van a admitir, pues si no es pertinente. Entonces recuerda, si requieres el auxilio del Ministerio Público, si requieres el auxilio, entonces tienen que ser pertinentes. Maestro, ¿dónde viene que usted pueda pedir el auxilio? Anoten, por favor. 129, 216. Artículo 20, apartado B, fracción 4, fracción 6, artículo 91, párrafo tercero del Código Nacional,
113, fracción 9, 126, 134, fracción 4, 127, 128, 129, 134, 215, 216, también el 303. Todos esos son artículos que obligan al Ministerio Público a brindarte el auxilio ministerial. Oiga, maestro, y si no me lo brinda, ¿qué hago? Pues vas a acudir ante el juez a solicitar una audiencia de control judicial. ¿Y puedo invocar el 258? Pues tal vez no, porque el 258, que es una facultad de la víctima, en asuntos del no ejercicio, abstención de investigar, reserva temporal, etcétera, ¿no? Y tú eres imputado. Entonces, el 258 no es para ti, pero en una interpretación armónica y sistemática, así lo podrás decir, una interpretación armónica y sistemática, pues invocas el 258, pero yo de preferencia no lo invoco, porque habrá un juez exigente que te diga, tú no eres víctima y tú no te puedo atender. Así se las gastan algunos jueces. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? Ninguna, maestro. Muchas gracias. Muy bien. No, ninguna. Bueno, ahora resulta que te explico perfecto, ¿no? Me estoy bromeando. Quiero que por favor allá en su casa le den un repaso, porque los conocimos desde la universidad y en mi caso, hace décadas. Soy generación 83, 87 de la UAM Azcapotzalco. ¡Wow! 38 años. Entonces, que en su casa repasen el artículo 14, el artículo 16, el artículo 17, el artículo 8, todos de la Constitución. Por favor, repito, ya lo sabemos desde la licenciatura, pero pues hay que repasarlos año con año, porque además no sé si cuántas veces han ido reformando. Me acuerdo que en un asunto de Catepec, de un desafortunado fallecimiento, triste porque están en una fiesta ahí, en un domicilio, haciendo ruido. Entonces llega la policía a poner el orden y un metiche, no, que por qué te lo llevas, qué te importa, etcétera, ¿no? Y entonces detienen a esa persona, a la que estaba reclamando la intervención de la policía. Y cuando la detiene, le van pegando en la pick-up de la patrulla. Entonces, como ese no había cometido ningún delito, lo ponen a disposición de un juez cívico. Pero resulta y resalta que cuando lo pone a disposición del juez, se desvanece, perdón, y se muere. Fíjense, él no era el que estaba haciendo relajo. Simplemente reclamó la intervención de la policía, recibió unos golpes y se murió. Por eso digo que es triste. De suyo un fallecimiento es triste, pero este es doblemente triste porque ni tenías nada que ver tú, ¿no? Pero entonces nos dimos cuenta que el informe policial homologado que estaba en la carpeta de investigación, pues no correspondía al informe policial homologado que teníamos nosotros en nuestra carpeta. O sea, no se lo pueden explicar, porque ni yo, pero sí le pedí al Ministerio Público que recabara copias auténticas o certificadas en Plataforma México respecto a ese informe policial homologado. Y entonces cuando me entrega las copias en su momento me percaté que 19 puntos respecto al informe que nosotros teníamos, pues no coincidían.
había sido alterado. Pedimos una audiencia de nulidad y el juez decretó la nulidad del informe policial falseado y dio vista a la Fiscalía Anticorrupción. Hemos solicitado 30 nulidades o un poquito más en 9 años, desde el 2016, que entró en todo el país el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque anteriormente en nuestro Código del Estado de México acusatorio no había esta figura, aunque es una figura que viene de la materia fiscal y de la materia civil, etcétera. La nulidad no es nueva, pero el Código Nacional sí es nueva. En el Código del Estado acusatorio, que ya venía manejándose este sistema, no se contemplaba un capítulo de nulidad. Bueno, pues hemos solicitado 30 y han prosperado 15, nada más. Porque un tema de nulidad y un tema de sobreseimiento que vamos a ver el próximo martes, no es sencillo que te lo autorice un juez. Les da cierto pendiente decretar la nulidad. Tengo algunos otros ejemplos de la de nulidad que les voy a compartir, pero no ahorita. Se les voy a compartir la próxima clase del martes. Y les voy a compartir esos ejemplos y entonces vamos a concluir el tema de nulidad de hoy en 8 para entrar al tema de sobreseimiento. ¿Vale? Entonces, si no hay alguna duda, ahorita que son las 9 de la noche, vamos a dar por concluida la clase del día de hoy. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Bueno, De acuerdo. sale, vale. Muchas gracias, buenas noches, Gracias, hasta la maestro. próxima. Dios les bendice. Buenas noches, maestro. Gracias. 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 Gracias, maestro. A Descanse. ustedes, abrazo, bendiciones. Igualmente. Gracias por conectarse.